¿Cómo andas, Hola, hola. Belu? ¿Cómo estás, corazón? ¿Todo ¿Cómo, bien? cómo estás, Juliana? Bueno, la Bien, mi verdad que amor. ahora, la verdad con mucho movimiento. Estos son, por así decir, días claves. Sabemos que aquí en Argentina hay una carrera electoral, elecciones intermedias, así que fue una semana muy ajetreada luego del vivo de la semana pasada, que fue un éxito. Así que felicitamos a todos los que se han conectado el lunes pasado Bien. desde el Instagram de Chile por la Verdad con Maxi y por supuesto con la presencia de Juliana. Así que muy, muy agradecido. No sabes la cantidad, la infinita de mensajes, agradecimientos, tratarnos siempre tan calurosos, pero también correspondidos a la vez, ¿no? Porque en realidad uno lo que quiere es transmitir la verdad. Y con la verdad el pueblo lo dirige mejor, ¿no? Esto de quién conduce al pueblo, ¿no? Es tan necesario saber quién es el verdadero conductor del pueblo. Así que agradezco, aquí tengo la posibilidad de agradecer a todos los que se unieron el lunes pasado, que fue un exitazo. Por supuesto, lo van a ver el video, Dios mediante, subido tanto en el canal mío como en el canal de Gretel Ledo, que se estará conectando ahora. Pero bueno, quería aprovechar esta introducción antes de empezar, más que nada, con el cronograma electoral. Fue una semana muy álgida, no solamente para los precandidatos, porque esta es una instancia de precandidaturas en todo el país, no solamente en Buenos Aires, porque Juliana, recuerden que está en Córdoba, así que Juliana tendrá su experiencia en Córdoba, pero también, si bien, digamos, una cantidad acotada se renueva en cuanto a cámaras, ¿sí? Es una oportunidad para marcar un sello distintivo para lo que va a ser el famoso 2023. O sea, uno no trabaja para el 2023, pero sí intentamos o tratamos de que haya propuestas claras para que realmente el 2023 esté más cerca y no más lejos, ¿sí? No como una promesa, sino como en hechos concretos. Así que bueno, esta introducción para darle bienvenida, agradecerle a los que se están conectando ahora en estos precisos momentos. Vemos mucha gente que también nos acompaña en la lista de candidatos a diputados que se están conectando, así que bueno, muchísimas gracias por todo el acompañamiento. La verdad que es una experiencia maravillosa y es una oportunidad que hoy se brinda a través de las elecciones, ¿sí? Recordemos que son elecciones intermedias y que la gente en realidad no tiene mucho ánimo para votar. Estamos viviendo un tiempo muy, muy, muy difícil. El pueblo no tiene capacidad para pensar. El pueblo hoy no tiene capacidad para dedicarse a votar, porque el voto es una dedicación también. Es una energía que uno imprime a Exactamente. la hora de votar. Hay que pensar en el voto, Juliana, esa es la pregunta que yo me hago. Si el voto es un voto pensado, es un voto de acuerdo a la necesidad del momento, o es un voto de emergencia, ¿sí? Y lastimosamente yo hablo con mucha gente, muchos vecinos, y lastimosamente termina siendo un voto de emergencia, un voto que nos lleva a decisiones fatales, y la decisión fatal siempre termina siendo un error, porque es una decisión que está vinculada justamente a lo que necesito hoy, pero no a lo que va a venir mañana, por ejemplo, el año que viene, ¿sí? Entonces, yo animo a la gente, realmente a nuestro pueblo, argentino específicamente y especialmente, para que no vote alrededor o circunscripto a una urgencia o una emergencia, sino que pueda votar circunscripto a una situación puntual, o sea, a toda la variedad de los oferentes que se presentan en el menú. Así que pueda repensar su voto. Siguiendo las conversaciones que estaba planteando recién Belén, sobre, digamos, cuáles son las ofertas, ¿no?, que hoy se nos presenta, por lo menos aquí en Argentina. La verdad que es un escenario bastante turbio, porque creo que hay un común denominador que está vinculado a la ausencia de credibilidad en la política, ¿no? Hoy pareciera que la Ujú. sociedad descree de aquella herramienta que en democracia implica la posibilidad de ser protagonista, que es ir a las urnas, emitir una decisión y de alguna manera cambiar la situación, el statu quo, porque hoy existe un statu quo.
Hoy existe una especie de pacto, una especie de acuerdo de la Moncloa, que se celebró entre todas las fuerzas políticas, tanto más de una tendencia de centro-derecha, de tendencia hacia la izquierda, que todas tienen el mismo paraguas que está vinculado a la defensa del interés transnacional. Entonces, cuando se está adoptando ese tipo de agenda, que lejos de estar bregando por un interés nacional, lejos de justamente bregar por abrazar la noción de soberanía política, donde existe como bandera la autodeterminación de los pueblos, la libertad justamente como sello identitario, donde prevalece la voluntad de los pueblos, hoy brilla por su ausencia, ¿no? Y esto no parece una linda frase de manual, sino que es una realidad. Lo vemos que tanto el oficialismo como la oposición aquí en Argentina están totalmente acostados con esa agenda transnacional, donde ya no existe escrúpulos, ¿no? Porque recordemos que esto arrancó durante la gestión de Mauricio Macri en el año 2015 y de alguna manera lo que hace este gobierno simplemente es profundizar algo que ya arrancó cuando, bueno, se origina esta famosa Agenda 2030, que convengamos que es una especie digamos, de norte o de horizonte o de eje vertebral en torno al cual se tiende justamente hacia un gobierno único, ¿no? El monopolio justamente y la cesión directamente de soberanía en un gobierno mundial. Esta visión que ha tergiversado nociones que realmente necesitan las economías, que está vinculado a la globalización, porque una cosa es la globalización y otra cosa es el globalismo, y eso hay que diferenciarlo. La globalización está vinculado a grandes acuerdos que pueden ser con bloques regionales, como caso Unión Europea, América Latina, ¿no? Ese gran acuerdo que de alguna manera se vino trazando Unión Europea-Mercosur, por un lado. Por el otro lado tenemos acuerdos bilaterales de comercio. Eso estamos hablando justamente del crecimiento y del despegue de cada una de las economías. Una hoja aparte merece el globalismo, que está vinculado justamente a la concentración de poder y la cesión de soberanía en torno a lo que son organismos supranacionales. Y nos referimos hoy día a lo que son Naciones Unidas, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde encontramos la diferencia. Estas son cuestiones que no se están denunciando, pero que lamentablemente son una realidad, porque a la hora de ver cómo se toman las decisiones y cómo se ejecutan las partidas presupuestarias, está claro que hay una bajada de línea directa, ¿no? En esta cesión de soberanía, y donde hay una especie de prórroga de jurisdicción, porque uno en derecho también habla de eso. La prórroga de jurisdicción es cuando uno acuerda, en caso de cualquier tipo de litigio, dónde se va a contender el fondo, ¿no? de la situación. Bueno, hoy la prórroga de jurisdicción está literalmente afuera, está en territorio ajeno, ¿no? Y bueno, esas son cuestiones centrales que atañen no solamente a las economías. Hoy estábamos analizando un poco con Belén, es tremendo cómo está el país, o sea, uno camina por todo lo que es las calles del microcentro, estoy diciendo, digamos, el nicho de todo lo que era, bueno, el nicho financiero, todo lo que es restaurante, bueno, comercios, todo cerrado, grandes comercios que se han establecido acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace mucho tiempo, totalmente cerrado. Realmente hay una pauperización tremenda y han llevado, bueno, a la Argentina en su conjunto al quiebre. Está quebrada la pequeña y mediana empresa, los comerciantes, hay una situación de desquicio, y en este desquicio económico es donde vemos que no hay una salida, porque ningún político pareciera que hoy da la cara, ningún político realmente desnuda qué es lo que hay detrás de todo esto, cuál es el programa. O acá tenemos que analizar la cuestión de fondo. ¿Por qué se llegó a este lugar? ¿Por qué se terminan convirtiendo en títeres los gobernantes de turno, los políticos de turno, de una agenda totalmente impostada, ¿sí? Y están simplemente en el sillón de Rivadavia, pareciera ejerciendo, digamos, una especie de mandato, ¿no? Porque literalmente es un mandato. Entonces, en esa cuestión es donde terminamos siendo la sociedad rehenes y, por supuesto, los políticos implementando esta pauperización de las economías. Y esto afecta literalmente al interior del país. Ahí un poco, quizás ahora va a hablar un poquito Belén, sobre por qué es importante el eje vertebral del federalismo, ¿no? ¿Por qué estamos hablando del Partido Federal? Y por qué hoy hay una ausencia de federalización en todos los aspectos, de la federalización política, federalización económica, y qué es lo que le está pasando a Argentina, que hay una preponderancia hacia el centralismo, ¿no? Sí, la verdad que, Juliana, a ver, estamos en épocas decisivas. Para mí me gusta hablar de los momentos históricos. Yo creo que
cada oportunidad en la vida y en la vida en sociedad, donde realmente los ciudadanos, el pueblo nacional, tiene la gran oportunidad de elegir sin punta de bayoneta, elegir sin presión de otros, elegir en libertad, digamos, entre comillas, y en democracia, ¿sí? Entonces, es una oportunidad, es un momento histórico, donde cada ciudadano, cada vecino puede acercarse a la urna y hacerlo. Pero no porque tiene que resaltar el voto de la emergencia, el voto del momento, sino que tendrá que pensar entonces si por 4 años, ¿sí? Si por 4 años este legislador, este diputado, ¿sí? Puede estar representándome en este paquetazo de necesidades. Y no me gusta hablar de urgencias porque urgencias siempre las hay. El tema son las necesidades, ¿sí? Las necesidades que cada uno de nosotros tenemos como nación, que tiene que ver con valores prácticamente parecidos. Los liberales quizás lo refundarán en función de una libertad total, ¿sí? De un libre mercado, tal vez los socialistas desde otro lugar. La verdad que todo el ramillete de ideologías, no importa si es de un bando hegemónico o del otro, terminan diciendo lo mismo. La verdad, se cambian el traje y se colocan otro. Hoy tenemos que hablar y repensar esta idea del federalismo. El federalismo que tiene que ver con la inclusión de todos y cada uno de los habitantes del pueblo argentino. Esto quiere decir que si hoy un joven nace en Jujuy y tal vez no tiene las posibilidades que la provincia le da por falta de infraestructura, por falta en el desarrollo educativo, por falta en actividades que son básicas, que sí realmente la encontrás en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, lo verás en tu caso, Juliana, y otras ciudades que tienen preponderancia en el accionar de determinadas actividades y desarrollo productivo regional, porque también de esto hay que hablar, del desarrollo productivo regional. ¿Cómo podemos federalizar este desarrollo productivo regional? Si hablamos en términos macro, hoy el Mercosur o el Mercosul, integrando un país más, un país menos, no tiene sentido. No tuvo sentido y no tiene sentido hoy. ¿Por qué? Porque al estar enemistados con un socio económico, comercial tan importante como Brasil, el Mercosur pierde como valor, pierde sintonía, no hay armonía. Cuando no hay armonía no podemos converger en propuestas, sin intercambio, en transacciones y demás yerbas. Pero sí podemos hablar de las regiones que son tan ricas y tan vastas, no solo en clima y bioma, sino en oportunidades de desarrollo productivo dentro de la Argentina, dentro de los límites de nuestro país, que es inmenso, que es eterno, y que muchas de esas regiones, y hablamos de tierras que vaya a saber de quiénes eran, hoy están en manos de grandes, poderosos transnacionales y superpoderosos, se podría decir, que hoy no es el tema para desarrollarlo, pero sí que ya han comprado el sur de nuestro país, ya han comprado el norte del país, y bueno, algunas provincias que se han puesto a nivel caudillo, que no han querido ceder claramente, pero bueno, el sur de la Argentina está sin nombre, no tiene dueño, no tiene dueño porque no es nuestro, entonces no es dueño, nosotros no somos dueños de eso que no tiene nombre. Son dueños otros, pero no sabemos tampoco quiénes son. Los títulos de propiedad no son nuestros, de nuestra propia suelo, de nuestra propia tierra, no sabemos de quiénes son los títulos de propiedad. Y sabes que la política, habíamos hecho una intersección el lunes pasado acerca de la política, ¿no? De las bondades de la política, del sentido común de la política, y siempre intento recordarlo esto. La política hoy surge de la diferencia, ¿sí? Porque es imposible pensar que todos tenemos la misma mentalidad, es imposible realmente. Inclusive dentro de los bloques hegemónicos tampoco tienen la misma mentalidad, ¿sí? Entonces, pero como la política surge la diferencia, justamente, y vuelvo a lo mismo, hoy, 2021, tenemos a la oportunidad de trazar un momento histórico en donde esta política que sí se mete en la diferencia, que sí surge la diferencia, que sí resurge con nuevos niveles de dominación y nueva idea sociocultural, porque aquí lo que el pueblo, y todo converge en lo mismo, aquí el pueblo argentino, la gran falla del pueblo argentino es sociocultural, ¿sí? El tema cultural es fundamental. Nosotros no podemos hablar de libertad si lo sociocultural
sociocultural educativo no está resuelto. Hoy creo que el gran problema del pueblo argentino es sociocultural. Cuando digo sociocultural, incluye valores, ¿sí? Incluye pensamientos, ¿sí? Incluye el alma y el espíritu, que es lo que un poquito habíamos hablado el lunes pasado. Entonces, hoy tenemos una oportunidad histórica. ¿Qué vamos a hacer en las urnas? ¿A quiénes vamos a votar? ¿Sí? Porque se presentan dos bloques económicos, la situación está muy polarizada, pero hoy presentamos con Gretel una nueva propuesta, que es una propuesta federal, ¿sí? Y si tenemos que hablar del partido, sí, se trata del Partido Federal, el Partido Federal, que por supuesto tiene gran avance y ya están sus listas a nivel nacional, ¿sí? Lo vemos en las provincias, ¿sí? 3 o 4 provincias, por supuesto, ya están, ya tienen fija su jurisdicción, o sea que, digamos, estén atentos los que viven, los que se están conectando en el interior del país, que también pueden estar consultando acerca de las listas del Partido Federal en el interior del país, pero también tenemos no solamente en Cava, sino en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, que sabemos que es un territorio vastísimo sin dueño. Si la provincia de Buenos Aires nunca tuvo dueño, es una tierra desolada, es una tierra con dentro de los índices y dentro de la nivelación que encontramos quizás en cuestiones de requisitos básicos que hoy Cava sí cumple, sí, como ciudad cosmopolita. Bueno, hoy la provincia de Buenos Aires desfallece a nivel educativo, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel juventud, a nivel delincuencia, ¿sí? A nivel tierras, ¿sí? Se está discutiendo mucho de quiénes son los terrenos. Sí, así como hubo una gran pelea en los terrenos de Avellaneda, los terrenos que están dejados, que no se empezó ninguna obra de construcción, que tienen dueño, por supuesto, pero no se hizo nada en esos terrenos. Bueno, el Estado está apropiándose de ese terreno de forma indiscriminada. O sea, estamos frente a un desalojo, esa es la palabra, a un desalojo de la propiedad privada. Nos están echando de nuestros propios títulos de propiedad, ¿sí? Hoy sabés, Juliana, que es muy difícil tener hoy un título de propiedad. Bueno, nos están desalojando, nos están diciendo que no somos más dueños. ¿Qué va a hacer el argentino, los que están conectados? ¿Qué va a hacer cada uno de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué va a hacer el argentino? ¿Qué va a ser el del interior del país? ¿Qué va a ser el de la provincia de Buenos Aires? Si te están diciendo que no vas a ser más dueño. Ahí quiero un poco hacer un agregado, lo que me está mencionando Belén, y está vinculado a una raíz que ya viene hace mucho tiempo, que digamos, tiene eje justamente en la concentración de riqueza desde la nación, ¿no? ¿Por qué llegamos a esta situación donde hoy pareciera que se está de alguna manera desempolvando una visión que está vinculada a la colectivización de bienes? O sea, aquellos bienes que permanecen, digamos, en una situación, digamos, de mortandad en cuanto a producir frutos, ¿no? A partir de ahí, el Estado dice, bueno, tiene que generar cualquier tipo de ingreso, entonces vamos a hacer una especie de distribución para que realmente sea útil la explotación de ese terreno. Entonces, cuando se está invadiendo lo que es la propiedad privada, que recordemos que está regulada en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es un derecho de primera generación, literalmente se está avanzando sobre una individualidad, ¿no? La individualidad del sujeto. Entonces, ya directamente cuando perdemos, digamos, el control sobre cada uno del fruto de nuestro esfuerzo, que está vinculado a cómo generamos riqueza, ya no existe ningún tipo de incentivo a la hora de querer crecer, porque digo, si mañana me lo puede confiscar el fisco y establece un criterio que recordemos que la mayoría de las veces ronda la discrecionalidad, o sea, es uno de los principios sobre el cual también se maneja el derecho administrativo, que es la discrecionalidad. También la discrecionalidad lleva a que esto sea, digamos, evaluado en términos judiciales, porque la discrecionalidad, digamos, hay que ver si roza o no la legalidad, con qué criterio se establece una confiscación, ¿no? Y si vamos un poquito a la ley de coparticipación, recordemos que es del 1988, que establece la coparticipación federal de recursos fiscales, la ley 23.548, que obviamente fue llevando una serie de reformas y demás, ayornamientos. Vemos que hoy la coparticipación primaria tiene arriba de un 42% va para el Tesoro Nacional y un 56% para las provincias, ¿no? O sea, fíjense que el Tesoro, de todo lo que se recauda,
¿no? Impuestos, recordemos, directos, indirectos y demás, es distribuido, es concentrado en manos del Tesoro Nacional y hace después la repartición en base a los porcentuales que fija la ley. Entonces, de por sí, siempre va a existir un grado de dependencia, porque ¿cuál es el criterio a través del cual se fija y se administra esa redistribución? O sea, ¿cuál es el grado de participación que tienen las provincias también para determinar hacia dónde, ¿no?, destinar estos recursos? También recordemos que Argentina es uno de los países que tiene una cantidad de impuestos insólita, o sea, la presión tributaria que se ejerce sobre cualquier tipo de aparato productivo hace que la palabra que puedo resumir todo esto es un desaliento, ¿no? Se desincentiva, hay un desincentivo hacia la inversión. ¿Y por qué hay un desincentivo? Porque yo quiero poner un pie en territorio nacional y quiero invertir y es tal el peso tributario que recae sobre los hombros de cualquier emprendedor que literalmente empieza a levantar los bártulos e irse a otro país, ¿no? Y así ha sucedido en cantidad de emprendimientos que hoy, recordemos que, por supuesto, cualquier tipo de emprendimiento productivo y desarrollo productivo va a tener un impacto ambiental, pero hay países que son más amables, si se quiere, a la hora de recepcionar una inversión y no colocan la entelequia ambientalista por encima de cualquier progreso de generación de riqueza, ¿no? Y eso es una de las líneas también básicas que, recordemos, también se han implementado durante la gestión anterior y en esta se ha maximizado, que está vinculado a cuál es el paraguas de este movimiento revolucionario de militancia ambientalista que está frenando cualquier tipo de desarrollo productivo, ¿no? Entonces tiene que haber una armonía entre un desarrollo económico, un desarrollo productivo con el cuidado del ambiente y no por encima de. Eso creo que ya lo hablamos también en la intervención pasada, pero quería simplemente hacerles recordar que estamos hablando de esta ley, que repito, es del año 88, que después recibió modificaciones, que establece un sinnúmero de impuestos, cómo se van a redistribuir y en definitiva la torta de todo esto está en manos justamente del Tesoro Nacional. Entonces es muy difícil a la hora de querer atraer también inversiones porque cualquier tipo de impuesto, cualquier tipo, digamos, de recaudación que se haga en jurisdicción provincial termina siendo con un criterio totalmente discrecional administrado por el Poder Central. Entonces, cuando hablamos de federalizar la riqueza, cuando hablamos de una reforma tributaria, una especie de revolución tributaria, una revolución fiscal, hablamos de empezar a parar la pelota y barajar de nuevo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios a través del cual, digamos, se concentra todo en el Estado-Nación? ¿Cómo se hace la distribución de las partidas presupuestarias? ¿Y por qué se mantiene asfixiada a las provincias? Y al momento de querer realizar cualquier modificación y cualquier implementación de una nueva carga tributaria o una nueva, digamos, imposición, no se consulta a las provincias. Porque, digamos, ¿quién está creando los impuestos? Bueno, acá desde el Congreso Nacional, pero cuando llega el momento, hasta los propios diputados pareciera que también están legiferando a espaldas del pueblo. Uno de los proyectos que también me interesaría impulsar está vinculado a cómo hacer para plebiscitar cargos legislativos. O sea, recordemos que nosotros estamos votando diputados por un mandato de 4 años, ¿sí? Digo, la pregunta es, ¿qué pasa si una persona asume una banca con una promesa de campaña y cuando llega el momento, pasa 1 o 2 años, vota exactamente el contrario? Vamos a poner el caso del aborto porque es muy paradigmático. Diputados que han asumido pro vida y cuando llegó el caso, automáticamente se boicotearon, se pasaron al otro lado, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, hay que volver digamos, a colocar el poder en manos del pueblo y en ese caso hay que plebiscitarlo. Hay que, digamos, hacer una especie de balance y decir, bueno, la verdad que no estuviste cumpliendo tu mandato, cuáles fueron tus promesas de campaña, atentaste contra el interés nacional o aquellos que están votando a favor de transnacionales. O sea, ese le compete literalmente removerlo de la banca y no esperar 4 años de impunidad, porque son 4 años de impunidad. Recordemos que también las bancas han sido refugio de impunidad. Digo, cuando asumieron los diputados del Parlasur, recordemos que fue, ni bien asume Mauricio Macri, que arranca justamente el funcionamiento del Parlasur, que antes eran diputados nacionales que se abocaban parte de su función a lo que era el ejercicio de comisiones para que funcione este Parlamento, que Argentina no tenía representación directa, no tenía una representación directa, sino que los propios diputados nacionales ejercían competencias sin ningún tipo de partida presupuestaria específica. Cuando arranca la gestión Mauricio Macri, donde se celebra la elección de parlamentarios de manera directa, cuando llega el momento nunca se terminó de materializar el funcionamiento y terminó convirtiéndose en una especie de reducto de impunidad.
Entonces, aquellos que tenían cuestiones y causas judiciales o que estaban siendo condenados socialmente, simplemente se postulaban y terminaron siendo parlamentarios del Parlasur, justamente, representando a la Argentina como una especie de bastión de impunidad. Entonces, digamos, la pregunta es, ¿hasta dónde esos 4 años van a ser una carta en blanco, una carta de confianza absoluta que la ciudadanía le tiene que brindar cuando llegue el momento quién ejerce el contralor sobre esa banca? Digo, aquellos que asumieron con una promesa de campaña y cuando llegó el momento pasaron exactamente a la vereda opuesta, o aquellos que se acuestan sobre agendas transnacionales, que directamente atentan contra el interés nacional, contra la soberanía plena, ¿no? Entonces, en esos casos creo que O empeoraron, merecen. Gretel, Sí. o empeoraron su promesa de campaña como Mauricio Macri, que todos sabemos, el tema del porcentaje de la pobreza cero, termina ampliando el rango de pobreza y bueno, y este gobierno ni hablar. Bueno, pero a Es ver, lo que ¿por vos qué? hablás de... Exactamente, a ver, Juliana, ¿por qué Mauricio Macri nos va a hablar de pobreza cero? Porque él va a agarrar el manual, él va a agarrar el ODS número 1. Él va a tomar el ODS número 1 de la Agenda 2030 y te va a decir que el objetivo es erradicar la pobreza. Entonces, él te lo va a vender como pobreza cero, como una genialidad, porque es una genialidad, y en realidad está copiando una agenda foránea, ¿no? Entonces, eso que es novedad, que se tomó como algo novedoso porque parece una carta donde esto es una gran aldea global y todos somos hermanos, llega un momento donde la gran hermandad, porque la palabra gran hermandad, tenemos que asociarla con gran hermano. ¿Y qué es el gran hermano? Es el control social. ¿Y qué es el control social? Es la eliminación del pensamiento individual, la confiscación de la propiedad privada, la muerte de la soberanía privada, donde también te arrancan la educación de tus propios hijos, porque vos ya no podés ejercer la patria potestad. Otro de los proyectos importantes está vinculado al tema de ideología de género. Yo lo que propongo justamente es que sea un contenido totalmente optativo en el ciclo escolar, vale decir que se prohíbe impartir contenidos de ideología de género de manera compulsiva. Y aquellos que quieran recibir esa impartición tienen que tener la firma de quien ejerce la patria potestad, de ese menor, para que de manera expresa, de alguna manera, de manera expresa esté avalando que se imparta ese contenido. ¿Me explico? O sea, no de manera compulsiva, que uno va al aula y a la criatura le enseña, le imparten el contenido ESI, ¿no? De lo que es lo que es la ideología de género. Entonces, si querés que tu niño tenga esa ideología, bueno, vas a tener que firmármelo por escrito. Yo te aseguro, Juliana, que si vos le hacés firmar por escrito al papá, a la mamá o a quien ejerce la patria potestad, yo te aseguro que un aula de 30 no sé cuántos te lo firman, ¿eh? Yo no sé cuántos te lo firman. Claro, pero la pregunta ahí vendría, ¿es necesario que el tema de ideología de género sea tratada adentro de las escuelas? ¿Es el lugar, el ámbito? Claro. Y bueno, Esa es una de las preguntas, porque todo lo que era de salud se trasladó a las escuelas. Y encima no solo eso, lo que es educación sexual integral, bueno, nosotros acá en Córdoba lo tenemos ya desde el año de 2011 lo tenemos. Porque ¿Quién lo va a dar? Juliana, lo que no se hace cargo el Estado, alguien se tiene que hacer cargo. Las fallas, las falencias, los huecos, ¿sí? De corazón con agujeritos que no se hace cargo el Estado es como el corazón. Si el corazón no funciona bien, y bueno, en realidad el sistema linfático no funciona bien, la circulación sanguínea no funciona bien, y allí aparecen las cuestiones de la disfuncionalidad social, que no sé si lo hablé en el audio anterior o en otra nota, pero bueno, la disfuncionalidad social. Hay una gran disfuncionalidad social, o sea, la sociedad no es correspondiente al líder de turno, no importa el año o la década que haya asumido. Esto es una realidad donde la sociedad no se está adaptando al líder que vota. No se está adaptando, o no entiende el mensaje, o fallas en el canal de comunicación, o el voto no es el verdadero, o está votando con el estómago, o está votando porque necesita llenar el refrigerador, o está votando por un mes, pero no se vota por un mes. Esto es para repensar, ni por 4 meses o por 6 meses. Se vota por 4 años, señores. Acuérdense que iban a cambiar, inclusive, la legislación, y se iba a votar a presidentes por 8 años. Imagínense, si el argentino ya necesita elecciones 4 años y ahora en las intermedias 2 años, bueno, entonces, a ver, si somos votantes, ¿sí? y tenemos la voluntad de levantarnos un domingo temprano a la mañana para votar, para cumplir nuestro derecho ciudadano, entonces tenemos la posibilidad de elegir bien, tenemos la posibilidad de saber qué elegimos, ¿sí? Y no estar votando mes a mes, ¿sí? Como
como quien dice, para llenar los agujeritos. Entonces, lo que no se encarga el Estado, se tiene que cargar los padres. No son temas a nivel educación que hoy las escuelas deben abordar esa temática. La temática sexual, la temática que tiene que ver con soy diferente al otro. Todas esas temáticas no están inmiscuidas dentro de las escuelas. En las escuelas, ¿a qué se va? Señores y señoras, ¿a qué se va? A aprender. ¿Pero aprender qué? Porque esto es importante. ¿Qué se va a aprender en las escuelas? Capturamos todo lo que dice el maestro, el profesor, tratamos de aplicarlo en la materia que tenemos en curso, pero no es que el maestro o el profesor me va con su autoridad en el aula, me va a dictaminar qué tengo que hacer en mi esfera íntima. Eso no, tampoco me va a dar enseñanzas con respecto a cómo me tengo que dirigir a mis padres. Eso forma parte de la educación familiar, ¿está bien? Una cosa es la sociedad familiar, otra cosa es la sociedad educativa. Y otra cosa es la relación entre el pueblo, que es otro tipo de sociedad, entre el pueblo y el líder de turno, ¿sí? El mandatario de turno. Entonces, tenemos que entender esos vínculos. Como hay disfuncionalidad social hoy, o sea que está todo tergiversado, la gente lo que ve es espejo roto, no espejito de colores, espejos rotos. Entonces, tratemos de repensar, estoy explicando con las palabras más sencillas posibles, como para que la gente, este mensaje pueda llegar a todos y podamos ayudarlos a repensar en cuándo vayan a votar, ¿sí? Los que se están conectando en Argentina. E intentamos, como dijo Gretel, darle, como quien dice, una oportunidad a la gente, porque yo quiero hoy hablar de la agenda de la gente, no de la Agenda 2030, no la Agenda 2050, la agenda transnacional. Eso a mí no me importa, porque ni ellos lo están aplicando, ¿sí? Esto no se trata de ser más cool por armar o por tratar de aplicar una agenda transnacional. Esto no se llama cool, esto se llama cómo puedo aplicarla a mi país, ¿sí? Todas las otras agendas no se pueden aplicar. La agenda ambientalista no se puede aplicar. Y yo creo, Belu, yo creo que la gente está desesperada, yo me incluyo en eso, con el tema de la libertad. Creo que estamos en un punto clave, son meses decisivos. Se está hablando esto del pasaporte, si bien se habla en las redes, todavía, bueno, nos falta a la gente que es disidente encontrarnos en la calle con la situación y, bueno, y defendernos desde la individualidad y tratar de unirnos y tratar de salir de esto. Sí, ahí, Juliana, lo que vos estás mencionando, yo creo que lo peor que le puedes hacer a un político es el escrache público. El escrache público es la única medida que vos tenés para poder frenar el avance monárquico, porque acá hay un despotismo, acá hay un absolutismo totalmente tiránico, ¿no? Entonces, acá nos llenamos la boca hablando de democracia, pero en realidad, en términos fácticos, vivimos en una monarquía absoluta, un régimen totalmente tiránico, donde se nos notifica de manera compulsiva, y lo peor de todo es que se pasan por donde se quieren pasar la Constitución Nacional. O sea, esto es muy duro lo que estamos hablando, pero ya ni siquiera hay una defensa. Se supone que el soberano que es el pueblo, es despierto a la hora de querer saber sus derechos. Ahora, lo que pasa es que gran parte de la ciudadanía todavía está en una especie de letargo mental, porque se compra paquete cerrado aquello que circula, tanto medios de comunicación en este matrimonio, porque hay un matrimonio perverso, de medios de comunicación convencionales con el poder político. Entonces, la masa crítica de pensamiento que se espera de una sociedad despierta, hoy no está. Entonces, hay una adolescencia, no solamente en la sociedad, sino una adolescencia, te diría, en la sociedad y una viveza política. Porque hay la famosa viveza criolla, es viveza política. ¿Y por qué digo viveza? Porque hoy yo no quiero dar nombres y apellidos, pero hay políticos que son de carrera, que hace años que están en la función pública, que están muy reconocidos, que, digamos, pasan los años y se van candidateando, se le ves el mandato y ya los ves colgados en diferentes listas. La verdad que es vergonzoso, bochornoso lo que estamos hablando. Y descaradamente te aplauden a Soros, descaradamente te aplauden a Gates, descaradamente, o sea, los Twitter son lobistas financiados y forman parte de la Open Society. Eso hay que convenir. Entonces, si no tenemos esa capacidad de detección y entendemos de dónde viene el impulso a este financiamiento, digamos, totalmente inescrupuloso, porque ya no hay agallas en todo eso, entonces es muy difícil que la sociedad tenga un despertar, una masa crítica, como para echar, digamos, a pedradas, si se quiere, a los gobernantes. Pero a ver, ¿cuál es el piedrazo que nos estamos refiriendo? No a la violencia, ¿no?, sino a la construcción de un pensamiento crítico. Por eso, uno de los capitales más importantes que dice Pierre Bourdieu
es el capital simbólico, ¿no? El capital cultural. Fíjate cómo, cuál fue la vuelta de página que le dio Antonio Gramsci a Karl Marx. Entonces, Karl Marx te va a hablar de la apropiación de los medios materiales de producción, ¿no? Y Gramsci te va a decir, bueno, vamos a hablar de una contrahegemonía, vamos a hablar de una revolución cultural, cómo hacemos para apropiarnos y modificar las cosas desde adentro. Por eso él te habla del rol de los intelectuales. Gramsci te va a hablar de ese rol. Entonces acá falta, no estoy hablando de personas intelectuales, porque acá vos podés tener un máster, podés tener un PhD, vos podés tener, en las mejores universidades, lo puedo decir de buena fuente, gente universitaria, que yo les hablo y es el jeringoso, parece que estoy hablando en chino mandarín, porque son gente que trabaja afuera, claro, que cobra afuera, cobran euros, y vive en Argentina, les sobra de todo, y esa persona no decodifica. Entonces yo digo, acá no se trata de una cuestión de, digamos, de saber y de profesionalización que todos pasamos por la universidad. Tiene que ver con este despertar almático, donde vos no prendés el control remoto, porque el control remoto te está manejando vos, sino que vos investigás y ves qué hay detrás de la cortina, ¿no? El famoso relato detrás del relato. Entonces ahí es donde la famosa frase de el rey está desnudo, y vos te comprás que el rey tiene un traje pero precioso, decorado, con gargantillas, perfumado. El tipo está, perdóname, literalmente está en bola, y digamos, vos tenés que decirlo como está. Y así es la situación por la cual nosotros estamos atravesando. Entonces nos siguen vendiendo que el rey está vestido con las mejores perlas, ¿no? y guirnaldas, y resulta que hay una desnudez, bueno, que nos ha llevado a esta situación totalmente paupérrima, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que hoy nos estamos encontrando. Es una especie de, en italiano se llama punto fermo, ¿no? El punto fermo yo creo que es un antes y un después. Entonces, estas elecciones, pensémosla como la manera de llamar la atención de cómo volcarnos a las urnas y decir a los políticos, a aquellos que se han sentado a la mesa con este poder totalmente enquistado, transnacional, decirle, bueno, hasta acá llegó el plato que yo te preparaba. Si vos querés ser comensal, bueno, el plato yo ya no te lo sirvo, porque el plato es el voto. Entonces, si vos llega un momento de decir yo el plato te lo quito, yo te aseguro que esa persona que está contando con los dedos cuando se le vence el mandato, o que vos fuiste ministro, porque muchos de los que fueron ministros durante la gestión anterior y hoy integran la lista para diputados nacionales, o ministros actuales de esta gestión que también integran la lista de diputados nacionales, o gente que pareciera que eternamente está viviendo del Estado, y llega un momento donde está perpetrando un modus operandi. Entonces, si queremos hablar de un giro holístico, una revolución paradigmática, un cambio, un viaje copernicano, tenemos que aleccionar a los políticos que se sientan y les servimos la mesa a lo de siempre. Entonces, vuelvo a la misma frase inicial. Lo peor que le podés hacer a un político es el escrache. Entonces, el escrache es decirle, mira, hasta acá llegó mi carta blanca. Bueno, el 17, Gretel. El 17, claro, Gretel, nos vamos a estar concentrando en Plaza de Mayo y en las distintas plazas para todo lo referido a esto que estamos viviendo. Especialmente el pasaporte, las inoculaciones, la libertad que está en juego en los próximos meses. Exactamente, bueno, es de público, ahora va a hablar Belén sobre el tema, pero esto que salió del famoso voucher, ¿qué pasa ahora con aquellos que fueron citados por la justicia electoral para que sean autoridades de mesa? Si seguiste o no las directivas de la OMS o no las seguiste, y si no las seguiste, quédate tranquilo, vas a estar en lista prioritaria para seguirla de manera compulsiva, porque la verdad que te invitan, pero esa invitación, a ver, a vos te llega la citación, ¿a vos te parece que es una invitación polite? Te pregunto. No, literalmente, a ver, te cuento, si a vos te llega la citación de la justicia y vos sos convocada en la autoridad de mesa, y vos le decís, yo no sigo la directiva de la OMS y te pone internado, pues estás nominado, ¿viste? La nominación al Oscar. Sí. Estás nominado al Oscar. No cumplís con los requisitos. Vos no cumplís con los requisitos. ¿Vos sabías que a vos te tornan en infractora para la justicia? Porque como vos no querés seguir la nominación de los Oscars de la OMS, llega un momento que... Bueno, pero ahí volvemos, Gretel, ahí volvemos a lo que vos dijiste. Este gobierno tiene su speech que dice que es un gobierno para todos. Claro. Para todos. Claro. ¿Dónde está el para todos? Ahí tenemos que ir. Claro, ese es el tema. Es más, está dando favores a distintos derechos. Hablamos del derecho de la despenalización del aborto a fines del año pasado, mi cuerpo, mi decisión, y de repente entramos con este tema del pasaporte, como quien lo quiera llamar, la gente lo entenderá, donde acá no vale más. Después tenemos un documento binario, pero con tu salud vos no podés elegir, con tu sexualidad sí, pero con tu
con tus alumnos? ¿Cómo es el tema? Es tremendo. Lo que vos estás diciendo, Juliana, es impresionante. Y después, bueno, lo que se va a venir dentro de poco es el derecho a una muerte digna. Derecho a una También. muerte feliz, Sí, sí. muerte digna, metamos la eutanasia, suicidio asistido, sedación terminal. Porque esto fue aprobado hace poco en España. En España fue Claro. hace poco. O sea, te estoy diciendo, a ver, eso se llama Claro. en una sola palabra, cultura de la muerte. La cultura de la muerte es Sí, la falta bandera que levanta. que nos quiten los hijos. Falta que nos quiten No, los no, hijos lo no, poco que tenemos. pero no, es que ya nos quitaron los hijos. Ya nos quitaron. A ver, Sí, yo te voy a sí, sí, explicar. A ver, Juliana. Vos resulta que vos mandás a tu criatura al sistema público de educación. Las condiciones de esa caja, pues es una caja negra, vos lo metés en esa caja negra y la persona te sale reticulada. ¿Te acuerdas de Michel Foucault lo que dice? Te cuento. Michel Foucault, en Vigilar y Castigar, establece diferentes tipos de espacios físicos donde existe la relación de sumisión, de obediencia y de imposición. Sistema carcelario, que todo lo que es sistema penitenciario, en un sistema también sanitario, en el sistema educativo, en el sistema religioso, y así te puedo seguir sumando. Existe, digamos, esta ley, esta, digamos, obediencia totalmente jerárquica, ¿no? Totalmente verticalista, donde la persona está en un estadio de una especie de friso detrás de esa gran mampara que se establece de obediencia. Y bueno, y hoy se ha llegado a esa visión, a la visión de Michel Foucault. Entonces, las aulas son espacios de poder. Las aulas se han convertido Totalmente. en espacios de adoctrinamiento. ¿Y sabes lo que dice Althusser? Althusser te va a Totalmente. hablar de aparatos ideológicos de Estado. Hoy el aula es un aparato ideológico de Estado. La mejor manera donde vos querés apropiarte de la materia gris y de lo más frágil que hay, porque yo te cuento, ¿qué es la mente de una criatura? Es un terreno fértil, es una hoja en blanco. ¿Te acordás Totalmente. de los secantes que usábamos en la primaria? Bueno, es un secante. Exactamente. Y ese secante absorbe lo primero que encuentra por delante, porque es el ejemplo. Entonces, si a mí el docente me dice que yo soy una nena y me he visto con colorcito celeste, azul, que puedo jugar, y ya empieza la influencia del tema de la sexualidad, los géneros. O sea, es una cultura perversa. Vos me dijiste, viene por nuestros hijos. No, ya vinieron por nuestros hijos. Entonces resulta que vos, Juliana, que te gusta la educación pública y te formaste en educación pública, estás compelida, estás obligada a retirar a tus hijos del sistema educativo público. Porque ese sistema educativo público se ha tornado en un aparato ideológico de Estado. ¿No es cierto? La pregunta sería esto para la gente, ¿cómo desasnamos a la sociedad? ¿Sí? No estoy tratando de decir que la sociedad es burra, porque no me parece. Hay una inteligencia que es la inteligencia emocional, donde cada uno de nosotros podemos definir, ¿sí? A qué reglas de juego nos están implementando, ¿sí? Como un juego de ajedrez. Podemos mover las piezas. Pero sí hay un grave concepto en cuanto a las decisiones que tomamos, ¿sí? Y yo siempre lo vuelco a la familia. Cuando Gretel mencionó la escuela como adoctrinamiento, el aula como concentración de poder, en mi época yo me daba cuenta que era que definir y disentir entre lo bueno y lo malo. Yo podía dividir las aguas. Yo sabía qué me hacía mal y qué me hacía bien. Y me alejaba del mal y seguía aquello que no sé si era bueno, pero que me podría llegar a facilitar las herramientas para crecer educativamente. Entonces, yo sí creo que hay una educación familiar que está fallando. Y allí es donde hay que apuntar, a la célula familiar. Con respecto al voucher, y yo lo llamo para europeizarnos un poco más, el pase sanitario, ¿sí? El pase verde, ¿sí? En donde las personas pueden transitar libremente, pueden tener su registro auto, pueden transitar de un territorio al otro, o sea, interprovincialmente o entre un país a otro ya se está aplicando en la Unión Europea y demás, bueno, subir en colectivo, el uso de los transportes y demás detalles. Bueno, para estas elecciones, este pase sanitario, este pase que en realidad pone un freno en las elecciones en cuanto a por ejemplo, a los presidentes de mesa en los comicios que se realizarían la primera fecha correspondiente al 12 de septiembre. Se llegó, yo lo llamo un pase sanitario como para que la gente pueda entender, se llegó a una idea que es la siguiente, y lo voy a leer textualmente, donde la Cámara Electoral
ha remarcado la necesidad de garantizar que las autoridades electorales, como por supuesto los presidentes de mesa, según designados mediante un sistema aleatorio que no contemple ningún filtro, ni siquiera el de personas con la jeringa, argumentan, puede condicionar las garantías de imparcialidad en el comicio, ¿sí? O sea que se está demostrando que las autoridades de mesa son la principal garantía de imparcialidad y neutralidad de los comicios. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber un registro de aquellos que estén aptos con el voucher sanitario completo. Por eso la limitación es en cuanto a la edad. Y esto quiero que lo registre para los que van a ser, los que serán presidente de mesa, los que van a fiscalizar, los que van a permanecer en los comicios activamente. O sea que, por ejemplo, el detalle es que, aquellos que tengan 50 años o más, específicamente 55, no van a poder ser presidentes de mesa, ¿sí? O sea que hay una tentativa que sean los presidentes de mesa jóvenes, ¿sí? O sea, hay un lugar a la juventud por el tema de, por supuesto, aquellos que tienen, bueno, que están en mayor riesgo, entre comillas, ¿sí? De contagio, riesgos en este tiempo de emergencia, bueno, no serán presidentes de mesa, sí lo serán los jóvenes, ¿sí? La edad justa es mayores de 55, no serán presidentes de mesa, ¿sí? Entonces, la franja se comprende entre 50 y 59, porque sí se duplicó la muerte durante todo este año, y por supuesto el no tener este pase sanitario completo, por supuesto va a limitarlos en su accionar, ¿sí? Serán los jóvenes, y a los jóvenes se les va a obligar a tener todo el pase completo anterior. O sea, si no lo tenías, lo vas a tener de urgencia para este momento electoral. Ahí quiero cerrar solamente Pero con es totalmente, Gretel, sí. chica, es totalmente inconstitucional, discriminatorio. Totalmente, bueno, por ¿Qué eso... vamos a hacer con eso? Pero ¿Qué por tienen eso- pensado? Nosotros estamos preocupados. A ver, esto, digamos, te digo que esto merece una acción de amparo. O sea, en términos judiciales, vos podés, literalmente haces una acción de amparo y te digo que la ganás. Te vas a la justicia, es una acción de amparo porque están literalmente de manera compulsiva obligándote. Y cuando hablaba Belén, cuando hablaba sobre esto, lo que hicieron en la Unión Europea, donde dice, tenés totalmente libertad y digamos, te recibimos a vos japonés, a vos norteamericano, para que pases tus vacaciones en la Unión Europea, que recordemos que ahora empieza la temporada más fuerte, más alta, por el clima, pero la condición es esta, ¿no? Estás siguiendo la pauta de la OMS de manera doble. Y se me venía la figura de la democracia restringida. Recordemos que antes de que exista acá el voto popular, existía el famoso voto calificado. Entonces pareciera que hay una especie de calificación de ciudadano. Entonces el ciudadano que no sigue estas pautas y no presenta ese carnet en regla, ya no sos un ciudadano, ni siquiera ciudadano de segunda. Te tornaste en un outsider de la sociedad, un outsider político. Como sos outsider político, no tenés derecho a ser autoridad de mesa, a colaborar en el proceso electoral, no tenés derecho a pasar tus vacaciones en la Unión Europea, a entrar y salir, a trasladarte a otra provincia, porque hay provincias que, dicho sea paso, están diciendo, yo me resguardo, no quiero que la peste me entre, acá si no entras en tal o cual condición no ingresas a territorio provincial, lo saben perfectamente que es así, provincias que están totalmente acostadas con esta agenda globalista. Entonces ahí vemos que esta noción que creíamos que estaba totalmente superada de democracia restringida, hoy es una realidad. Hoy existe una democracia restringida, hoy existe un voto calificado, y para ser parte de ese pequeño nicho, de esa pequeña polis, tenés que seguir el condicionamiento de esta sujeción de control social, que está operada desde afuera, que está manipulada puertas adentro en territorio nacional y está literalmente, siendo implementada e implantada por estos políticos. Por eso, digamos, acción de amparo, si queremos decir en términos legales, se incoa una acción de amparo, que por supuesto es individual, pero recordemos que esa acción de amparo sienta precedentes. Es la única manera. Quiero agregar, Gretel, algo con respecto a la acción de amparo. Por ejemplo, en Tucumán se les suele citar, por ejemplo, como autoridades de mesa, estudiantes universitarios, que es un grupo, de acuerdo a su edad, que es menos afectado, sí, por esta urgencia sanitaria. También otro grupo social que va a ser designado por la justicia electoral son los docentes, ¿sí? Que son los que así lo han mencionado en tribunales, desde tribunales. O sea que claramente, si bien se está definiendo quiénes no estarán los mayores de 55,
sí, o sea, están excluidos. Quiero hacer también otro ejemplo práctico que sucedió en Argentina. Cuando los padres realizan una acción colectiva en defensa de los derechos de sus hijos, que ya sentamos precedente con la Corte Suprema de Justicia, donde se ganó y se le puso un límite.